Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a toda la casa de Israel. Que Elohim los bendiga grandemente a toda la casa de Yehudá, ¿verdad? Y a nuestros ajín, hasta nuestros hermanos que están saliendo y están entrando a la restauración. Les mandamos un Shalom Gadol grande, una verajá, una bendición. Que Elohim los saque rápidamente de las religiones, que los saque del engaño donde el enemigo los ha llevado, ¿verdad? Y esta Haftará, vamos a hablar de la Haftará, hermanos. Ahorita vamos a hacer una pequeña analogía de la Haftará, ya que se asimila del engaño que hubo por muchos años, por cientos de años se puede decir, ¿verdad? Presentando a otro señor, ¿verdad? Y engañando al mundo con un señor falso, con un esposo falso. Y esta Haftará, en el libro de los Malachim, en el libro de Malachim, Aleph, Primera de Reyes 1, ¿verdad? Primera de Reyes 18, perdón, ¿verdad? Vamos a leer. Todos conocemos la historia de Acab. Acab, ¿verdad? Pero su verdadero nombre es Ahab. Y Elías, ¿verdad? Con lo que pasó. Por cierto, hay una serie que sale en el YouTube, ¿verdad? Donde totalmente en Brasil hicieron todas estas series, ¿verdad? Sacando algo nunca antes visto, ¿verdad? Haciendo series bíblicas, ¿verdad? Y salió la historia de Ahab y Jezabel, ¿no? Entonces, vemos cómo el mundo se hizo un Dios, ¿verdad? Que cuando investigamos el trasfondo de la palabra, ¿verdad? Realmente es otro, no es el mismo Elohim de la Biblia, el mismo Elohim de la Escritura, el mismo Elohim de Israel, no es el mismo, es parecido, cómo nos ha engañado el enemigo ha engañado al mundo totalmente, cómo nos envolvió poco a poco, porque esto no fue de tajo. Y fue el enemigo, porque esto no es inteligencia humana, hermanos. Esto no es inteligencia humana. Esto, esto tiene un trasfondo del adversario, ¿verdad? Poco a poco, así trabaja Roma en 100 años, 200 años. Ese es un plan que se fue trazando siglo tras siglo. ¿Sí? En este siglo vamos a poner esto, en estos 100 años esto. Así es como trabaja la masonería romana, porque no es... Tenemos que entender que no es... Le pusieron masonería, le pusieron jesuitas, le pusieron así, pero es satanismo puro, ¿verdad? El enemigo envolvió al mundo en su red, en esa red, y los atrapó totalmente, que no pueden salir, solamente pidiendo la rajamín de Elohim es como pueden salir, solamente pidiéndole a él de todo corazón, con esas patadas de ahogado, ¿verdad? Así es como él mismo nos dijo: te quebrantaré y pedirás a mí y yo te salvaré. Él te sacará de eso, de esa mentira, pero tienes que clamar a él. Así como clamaron en Egipto cuando estaban prácticamente quebrantados, ¿verdad? Claro, también el tiempo se llegó, y el tiempo ahorita está llegando también. El tiempo está llegando, y muchos que han sido escogidos han sido quebrantados al temple, al momento justo, ¿verdad? Para clamar y pedirle a Elohim
pedirle al Elohim de Israel que nos ayude, ¿verdad? Y cuando Él viene a ti y mora en ti, te empieza a mostrar la verdad, sin doctrinas ni mandamientos de hombres. No debemos de despegarnos de la escritura, ¿verdad? Y bueno, vemos en el libro de Reyes, vamos a leer la historia que pasó, cómo también este pueblo había sido engañado con otro señor, totalmente con otro señor, y cómo estaba el pueblo confundido. ¿Por qué? Porque les mostraron a otro señor, ¿verdad? Prácticamente cuando el pueblo se confunde totalmente, no sabe cuál es el Señor, ¿verdad? Y vemos la serie como, miren, la serie es muy bonita, ¿verdad? Bueno, yo no vi la serie, yo nomás vi el capítulo ese donde Eliyahu confronta totalmente a los, ¿cómo se llaman? A los profetas de Baal, ¿verdad? Y pasa en el YouTube, lo pueden buscar. Bueno, pero aquí el problema es que te lo siguen presentando. Si ustedes ven como en el brasileño, en el idioma portugués, cómo es portugués el brasileño, cómo se dice la palabra, cómo pronuncian la palabra Dios, totalmente Zeus, totalmente, ellos dicen Deus en lugar de Dios. Es la palabra Zeus, Zeus, o sea, el mundo totalmente sumergido todavía. Si ves el trasfondo de la palabra Zeus, que ya lo vimos aquí en un video, en las series de la Gran Ramera, realmente quién es Zeus. Mismo Yahshua nos lo dijo, ¿verdad? Si vayan a la... se me hace que es la 6 de la serie que vimos de la Gran Ramera, el capítulo 6 que hice, y totalmente allí está como Yahshua nos dice dónde está el trono de Satanás, que Yahshua lo reprenda, ¿verdad? Y como Alejandro Magno es el que rompe el moño, ¿verdad? Y que dice que él fue ungido por el mismísimo, ¿verdad? Por el mismísimo de abajo, que no es otro más que Zeus, ¿verdad? Totalmente transgiversados los nombres para que el mundo se pierda, transgiversando nombres, imágenes, ¿verdad? Imágenes de Cristo, poniéndoles otro rostro totalmente romanizado, nada que ver con Yahshua, ¿verdad? Y como gente que supuestamente ha muerto, ha regresado y lo ha visto, ¿verdad? Hasta ya hay imágenes de otro Yahshua también, totalmente rasuradito, ¿verdad? Y con su pelo corto. Bueno, yo solamente les quiero decir que tengamos cuidado con eso, porque Elohim no se le va a revelar a un pecador, uno que transgrede Shabbat, que transgrede las fiestas, que transgrede la Torah completa, porque eso no es más que una transgresión a la Torah. Gente que no quiere guardar Torah. Siempre ha habido gente que no quiere guardar Torah. Cananeos, totalmente cananeos. Miren, vemos por toda la escritura cómo nunca se cerraron las puertas a los extranjeros. Claro que nunca se les cerraron las puertas. Después el pueblo judío sí cerró las puertas y nomás podían entrar como ellos quisieran, ¿verdad? Y le pusieron trabas a todo mundo y pues la gente mejor no entraba. Entonces vemos que
Vamos a empezar a leer aquí en el libro de los Reyes, ¿verdad? Malachim Aleph, ¿verdad? Primera de Reyes 18:1. Vamos a leer toda la historia, todo ¿verdad? La dramatización que pasó con Eliyahu y Acab, Elías y Acab. Y después de muchos días, después de tercer año, la palabra de Yahweh vino a Eliyahu, a Elías: ve, preséntate a Ahab, y enviaré lluvias sobre la faz de la tierra. ¿Verdad? Había habido una sequía, ya había una hambruna grande. ¿Por qué? Por la transgresión a la Torá, por no querer guardar mandamientos, ¿verdad? Cuando Eliyahu fue a presentarse a Ahab, la hambruna en Somrón era severa. Ahab llamó a Obdiyá, siervo de Yahweh, el administrador del palacio. Ahora Obdiyá temía grandemente a Yahweh. Y vino a suceder que cuando Jezabel estaba asesinando a los Nabiim, a los profetas de Yahweh, ¿verdad? Esta perversa asesinando a los profetas de Yahweh. Por eso hay que tener cuidado cuando uno ya avanzó. Cuando ya saliste del catolicismo, ¿verdad? Que hay varones que ya salieron del catolicismo, entraron al cristianismo, pero les hace falta avanzar, ¿verdad? Y muchos ahí se quedan porque dicen que ahí está la verdad, pero es mentira. No hay verdad allí, porque te empiezas a dar cuenta de las cosas. Te empiezas a dar cuenta que no están predicando conforme a la Escritura, porque desconocen todo el Antiguo Testamento. Desconocen la verdadera base de la Escritura. Entonces, cuando ya avanzaron, salieron de la idolatría, pero se llevaron muchas tradiciones romanas, ¿verdad? Entonces, y algún varón se quiere casar y se casa con una católica, bueno, aquí pasó lo mismo. Acab se casó con Jezabel, una sacerdotisa completamente, ¿verdad? Y lo hizo pecar grandemente. Y vino a suceder que cuando Jezabel estaba asesinando a los Neviim, a los profetas de Yahweh, Obdiyá tomó 100 Neviim, 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 en cada una, y los alimentó con pan y agua. Acá dijo a Obdiyá: vayamos por toda la tierra y todos los manantiales y arroyos, quizás podamos encontrar hierba en algún sitio, para que podamos mantener los caballos y los mulos vivos y no perdamos todo lo que los animales. Así que ellos dividieron entre sí el territorio a ser visitado. Ahab fue por un camino y Obdiyá fue por otro camino. Obadiyá estaba solo en el camino cuando de repente Elías, se encontró con él. Obadiyá lo reconoció, cayó rostro en tierra y dijo: ¿es realmente tú, mi Adón Eliyahu? Y él respondió: sí, soy yo. Ve y dile a tu amo, Eliyahu está aquí.
Abadiyá respondió: ¿de qué manera he pecado que tú entregarías a tu siervo en las manos de Acab para matarme? Vive Yahweh tu Elohim, que no puede haber una nación o reino donde mi amo no haya enviado a buscarte, y en cada reino o nación donde ellos dijeron: él no está aquí, él prendió fuego al reino y sus territorios, porque él no te encontró. Ahora tú dices: ve y dile a tu amo que Eliyahu está aquí. Pero tan pronto como yo te deje, el Rúa de Yahweh te llevará y no sé a dónde. Así que cuando yo venga y le diga a Ahab, y él no te pueda encontrar, él me matará. Pero yo, tu siervo, he temido a Yahweh desde mi juventud. No le fue dicho a mi Adón lo que yo hice cuando Jezabel mató a los Neviim, a los profetas de Yahweh, como yo escondí 100 de los Neviim, de los profetas de Yahweh, por 50, y los alimenté con lejem, con pan y agua. Ahora tú dices: ve y dile a tu amo, mira, Eliyahu está aquí, y él me matará. Eliyahu dijo: como Yahweh Tsebaot vive, delante del cual yo estoy, yo me presentaré a él hoy. Así que Obdiyá encontró a Acab, y él dijo: Acab fue a encontrarse con Eliyahu. Cuando Ahab vio a Eliyahu, Ahab le dijo: ¿eres realmente tú el pervertidor de Israel? El pervertidor de Israel. Fíjense cómo transgiversaban todo lo que los profetas venían a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Simplemente es eso, no quieren someterse a las leyes de nuestro Creador. Y él respondió: yo no pervierto a Israel. Tú lo has hecho, tú y la casa de tu padre, abandonando los mandamientos de Yahweh y siguiendo a los Balim. Ahora bien, ordena a todo Israel que se congregue delante de mí en el monte Carmel, tierra de jardín, junto con los Neviim, profetas de vergüenza, y los 400 Neviim, profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Jezabel, ¿verdad? Ya había pervertido todo acá, ¿verdad? Y ahí es donde entra, que les digo. Por cierto, creo que hay un versículo que no se unan a yugo desigual, ¿verdad? Por eso, algunos que están saliendo y la mujer no quiere guardar Shabbat, el varón no quiere guardar Shabbat, bueno, ya no está en nuestras manos, ¿verdad? No está en nuestras manos. Hay que clamar a Elohim para que convierta a nuestras familias se arrepientan y regresen. Pero no podemos hacer más porque sus oídos, su corazón está duro por haberse extraviado, así como nosotros cuando estábamos extraviados. Amén, amén. Bendito sea nuestro Elohim. Ahab envió a la orden a toda la gente de Israel y congregó a los Neviim, a los profetas, junto en el monte Carmel. Eliyahu se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo saltarán ustedes de un lado a otro? Si Yahweh es Elohim, síganlo, pero si es Baal, síganlo. El pueblo no le respondió ni una sola palabra. Entonces Eliyahu dijo al pueblo:
Yo solamente, yo, yo soy el único Neviim de Yahweh que ha quedado, mientras los Neviim, los profetas de Baal, son 450, y los Neviim de Asera son 400. Miren la cantidad. Bueno, la cantidad. La cantidad no significa nada, y es lo que mucha gente se ha ido por la multitud, ¿verdad? Yo cuando estaba en el catolicismo, yo decía, no, tanta gente no puede estar equivocada. Pues miren, aquí está sucediendo lo mismo. Eran 450, 850 profetas de Baal, del Señor, para que entiendan. Le pusieron el Señor, esposo o Balim, que quiere decir lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso es necesario regresar al camino antiguo, a las sendas antiguas, ¿verdad? Para estos hermanos, que yo sé que sí me escucha uno que otro, y más que nada va dirigido a ellos, ¿verdad? Porque como el mundo se inventó un Baal. Y aquí vemos a todos confundidos. Ya no sabían ni cuál era el verdadero Elohim. Ya no sabía el pueblo. ¿Por qué? Porque fue tanta la mezcolanza que se hizo, todo el revoltijo, ¿verdad? Que nos den todos dos toros, que nos den dos toros, y ellos pueden escoger al toro que quieren para ellos mismos. Entonces, que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de él. Entonces ustedes clamarán gritando en el nombre de sus dioses, y yo claramente en el nombre de Yahweh, y el Elohim que responda con fuego, que sea el Elohim. Todo el pueblo respondió: la palabra que has hablado es buena. La palabra que has hablado es buena. Una prueba. El pueblo quería ver una prueba, ¿verdad? Porque ya se habían olvidado de quién era el Señor. El verdadero Elohim, porque el Señor es otro. Cuando tú clamas al Señor, estás haciendo su nombre pequeño, porque yo soy un Señor. Los varones, ya que tienen hijos, son señores, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, nos quedamos aquí en el 25. Entonces Eliyahu dijo a los Neviim de vergüenza: escojan un toro para ustedes, y lo prepararán primero, porque hay muchos de ustedes. Entonces clamen en el nombre de su Dios, pero no pongan fuego debajo de él. Ellos tomaron el toro y lo prepararon, y clamaron en el nombre de Baal, del Señor, desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna voz, y nadie respondió. Según ellos brincaban alrededor del altar que ellos habían hecho. Alrededor del mediodía, Eliyahu comenzó a ridiculizarlos. Griten más alto. Después de todo, Él es un Dios. ¿No es así? Quizás está meditando
o está dedicado a los negocios, quizás está dormido y tiene que despertarlo. Así que gritaron más alto. Gritaron más alto. Permítanme. Y comenzaron a rasgarse con espadas y cuchillos, como era su costumbre, hasta que la sangre chorreaba de ellos. Y profetizaron hasta que llegó el anochecer, hasta que fue hora para la ofrenda de la tarde. Miren, yo estoy seguro que estos falsos profetas sí podían hacer descender fuego, pero el verdadero Elohim no lo permitió. No lo permitió. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros que sí lo podían hacer. Tanto que hasta se cortaban ahora sí que las venas, ¿verdad? No más que cuando Elohim manda, Elohim todo lo que se mueve, Él ordena, ¿verdad? Él no permite que pasen estas cosas. Cuando hay un propósito más grande de la abominación. Eliyahu habló con los Neviim, los profetas de la abominación. Sepárense por ahora. Yo ofreceré mi sacrificio. Y ellos se separaron a un lado. Entonces Eliyahu dijo a todo el pueblo: vengan cerca de mí. Todo el pueblo vino cerca de él. Luego él reparó el altar de Yahweh que estaba arruinado. Eliyahu tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien la palabra de Yahweh había venido, diciendo: tu nombre será Israel. Con las piedras él edificó un altar en el nombre de Yahweh y reparó el altar que había sido destruido. Entonces él cavó una zanja alrededor del altar, suficientemente honda para 2 medidas de grano. Arregló la leña partida en el altar que había hecho, dividió la ofrenda quemada completa y la puso sobre la leña y la puso sobre el altar. Entonces dijo: llenen 4 vasijas con agua, y las derramó sobre la ofrenda quemada y sobre la leña. Ellos lo hicieron. Háganlo otra vez, él dijo, y ellos lo hicieron de nuevo. Háganlo una tercera vez, les dijo, y ellos lo hicieron una tercera vez. Ahora las aguas fluían alrededor del altar y había llenado la zanja de aguas. Entonces, cuando llegó el momento para ofrecer la ofrenda de la tarde, Eliyahu, el Naví, el profeta, se acercó y clamó en voz alta a los Shamaín: Yahweh, Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Elohim en Israel, y que yo soy tu siervo, y que yo he hecho todas las cosas hoy por causa de ti. Óyeme, Yahweh, óyeme, para que este pueblo pueda saber que tú, Yahweh, eres Elohim, y que tú estás volviendo sus corazones a ti. Entonces el fuego de Yahweh cayó de los Shamaín, devoró la ofrenda quemada completa, la leña, las piedras, el polvo, y se lamió las aguas de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos cayeron rostro en tierra
y dijeron: verdaderamente, Yahweh es Elohim, Yahweh es Elohim, Yahweh es Elohim. No dijeron Yahweh es Baal, que traducido sería Yahweh es el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, el mundo se levantó otro señor, un señor que abolió la Torá, un señor que abolió los mandamientos, ¿verdad? Miren, ojalá que aquí esté un cristiano escuchando para ver si sale del engaño. Tenemos en el libro de Daniel 7:25, ¿verdad? Lo voy a leer de aquí, de la otra Torah que tengo, que es la misma que esta, pero para no buscarlo allí, ¿verdad? Y él hablará. Escuchen, ¿qué Señor es el que tiene el mundo? Él hablará contra el Altísimo, y él hablará. Estamos aquí en el libro de Daniel 7:25, ¿verdad? Y él hablará palabras contra el Elohim, el Altísimo, y a los Kadoshim de Elohim del Altísimo quebrantará. Y él pensará cambiar los tiempos y la ley. Está en la Reina Valera en la ley, ¿no? Pero aquí dice la Torá. Y ellos serán entregados en sus manos hasta un tiempo, tiempos, medio tiempo. Pero cuando el juicio sea dictado, les despojará su dominio para abolirlo y para ser completamente destruido. Bueno, vamos a leer nada más el 25, lo vamos a leer una vez más, para que entiendan. Él hablará palabras contra el Altísimo, y a los Kadoshim de Elohim quebrantará. Y él pensará, fíjense bien, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. ¿Quién? El Antimashía, el Señor que tiene el mundo ahorita, que ha cambiado los tiempos y la ley. ¿Verdad? Que dicen que es otra ley, que la ley de Cristo. Este es otro Señor, totalmente un becerro de oro, que el enemigo se encargó poco a poco de ir engañando y haciendo prodigios. ¿Para qué nos vamos a engañar? Haciendo prodigios mentirosos, ¿verdad? Porque sabemos que el engaño también viene de parte de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Aquí hicimos el video de los falsos profetas, cómo se les puso espíritu de mentira, ¿verdad? Para que engañaran ciertamente a Acab, del que estamos hablando ahorita, para entregar a Acab, ¿a dónde? A la perdición, a la muerte. Así es. Entonces, amados hermanos, bueno, es todo el análisis de esta Haftará que iba yo a hacer. Y bueno, esperamos que este vídeo se suba en este hermoso día de Shabbat para que lo vean. Y si no, mañana, no hay problema. Sabemos que nosotros estudiamos todos los días, ¿verdad? Bueno, amados hermanos, que el Padre Eterno los bendiga, que el Padre Eterno los guarde y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de nuestro Mashiach Yahshua. Amén, amén y aleluya.